Hola, estimados amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su plataforma de Grupcell Digital. Estamos de retorno con el placer enorme para traerles un nuevo capítulo, un nuevo tema acá. Vamos a comentar en el entendido que ustedes nos han consultado, nos han hecho las consultas referente sobre la tributación de los ingresos por Google AdSense. En la línea, pues, de la preocupación enorme que ya entró en vigencia el decreto legislativo 430, en lo que los bancos están obligados a informar el saldo iguales o mayores a 10.000 soles que toda persona jurídica o natural tiene en el sistema financiero. Entonces, a más de uno se nos ha preocupado este tema porque naturalmente, pues con esta información la SUNAT va a cruzar datos si estamos dentro del ámbito formal o estamos dentro del ámbito informal. Bueno, como ya le hemos comentado también en los capítulos anteriores sobre este tema de la tributación tanto por Google, Facebook y el tema de YouTube, naturalmente pues que muchas personas se dedican a este tema y se gana dinero a través de lo que corresponde a las plataformas, pero la pregunta de fondo es cómo tributar, qué hacer al respecto. Voy a tributar como renta de tercera categoría, puedo estar en el RUS, puedo estar en el RER, cuál es la forma que yo debo, valga la redundancia, formalizarme para poder tributar naturalmente. Entonces, este es un tema muy importante. Ya en el entendido, pues, que muchas personas están generando hace años u otras personas a través de la pandemia, pues, han entrado a utilizar estas plataformas y, obviamente, a generar ingresos. Bueno, entonces, la línea para la discusión, en todo caso, data pues que no hay una reglamentación expresa sobre la materia, cómo se deberían calificar o cómo se deberían, naturalmente, dar el tratamiento tributario sobre estos ingresos a través de lo que corresponde cuando tenemos una plataforma que cumple con las características que Google, naturalmente, pues exige para que sea monetizada. Entonces, partimos de ese análisis. Y también, como ya sabrán, en el canal nosotros hemos comentado sobre una resolución del Tribunal Fiscal que es muy importante tenerlo presente, que no es vinculante. Entonces, cuando decimos que no es vinculante, obviamente la SUNAT no lo puede aplicar de manera tácita ni tampoco el contribuyente. Entonces, es una resolución que, vale la redundancia, el tribunal ha tenido que resolver en la línea, pues, en el entendido solamente para ese contribuyente que se lo llevó allá por el 2010. Muy bien, entonces partiendo de esa línea, pero sí, sí tenemos que tenerlo como un precedente, como un tema de base para poder a lo mejor analizar algunos puntos importantes y de ahí poder tener una mirada en el tema tributario. Entonces, que hay mucha discusión, hay mucha discrepancia, hay mucho desacuerdo, hay muchos puntos de vista que debatir y hay sobre todo un vacío, por decirlo, que la administración tributaria tiene que reglamentar en esa línea porque dado la situación en la que nos encontramos, pues muchas personas están haciendo uso de lo que corresponde a las plataformas para generar diferentes formas, diferentes formas. Ojo, ojo, no solamente es el tema de Google, porque hay muchas personas que tienen muchísima forma de ganar dinero a través de las páginas de Internet. Uno puede ser con el link de afiliados, puede ser con el tema de venta de cursos, puede ser con la de Google AdSense, puede ser con YouTube, puede ser de diferentes formas que naturalmente hoy con la tecnología podemos vender los conocimientos, vender las experiencias o ver la forma como naturalmente puedes generar ingresos. Muy bien, entonces esa es la línea que nos permite analizar, que nos permite comentar, que nos permite hacer una mirada, sobre todo del acto formal para efectos de tributar por los ingresos. Entonces, sabemos que de un punto de vista, pues, todo ingreso que genera una persona natural o jurídica que enriquece a esta como tal está afecto a un impuesto. ¿Por qué? Porque siempre es así. La figura de los impuestos, naturalmente, es un tema que debemos tenerlo presente, sobre todo para contribuir de acuerdo a las normas, al menos lo que tenemos. Si bien es cierto, hay muchísimas formas de ganar dinero que no se encuentran reglamentados. A veces nos encontramos en ese vacío, que no encontramos una norma de adecuarlo a tal, pero siempre se busca la norma más cercana, sobre todo porque no encontramos un reglamento. Entonces, hay muchas formas, como vuelvo a comentar, de la forma de ganar dinero y hemos tenido muchísimas consultas en la línea si yo vendo o en todo caso tengo ingresos a través de las criptomonedas como tributo. Entonces, son unas preguntas que a veces busca la norma y no la encuentra realmente cómo deberías tributar. Y más, recurres a la Constitución, tampoco quizás no lo encuentras.
Entonces, hay un tema que se tiene que pensar de alguna u otra forma que deben haber normas adecuadas a la realidad actual, porque si bien es cierto, estos temas hemos adelantado muchísimo con la pandemia en el uso de las tecnologías. Entonces, vamos a comentar este tema que muchas personas nos preguntan, bueno, yo tengo ingresos de Google Ads, vamos a centrarnos solamente en Google, vamos a dejar un poquito YouTube aparte porque por ahí vamos a analizar algunos temas en otro capítulo, pero vamos a hacer un análisis de manera contundente respecto pues a los ingresos a través de una página de Google. Entonces, esta resolución del Tribunal Fiscal, que es muy rica para poder analizarlo y sacar algunas conclusiones, algunos puntos de vista que obviamente nos permitan adecuarlo a la realidad. ¿Y qué más, pues, si nos encontramos dentro de la práctica? Porque no es lo mismo de repente ser un profesional y hablar de un punto de vista de la norma y un profesional que está netamente, pues, como nosotros que estamos dentro del ámbito generando ingresos a través de la plataforma. Entonces, conocemos cómo funciona, conocemos cómo es el hecho. Entonces, pero para resumir un tema, a lo que queremos llegar es, ¿cómo es el tema de la figura que Google nos paga? Resulta que tenemos dos factores importantes o dos variables que analizar. Por un lado están los ofertantes que naturalmente Google tiene y por otro lado están las personas que consumen el tema de la publicidad. Entonces, en ese intermedio existen el tema de los editores. Y ese tema, obviamente, están, y ojo que los editores llevan la gran parte de lo que corresponde, pues, al tema, naturalmente, de lo que le pagan a Google, que más o menos oscila entre el 50 y 69%. Entonces, ese es el tema en conclusión. Y la pregunta de fondo que siempre nos hacen, ¿y puedo tributar como renta ya? Bueno, voy a tributar como renta de tercera categoría, pero ¿puedo tributar en el RUS? ¿Puedo tributar en el RER? Bueno, esas son las preguntas que siempre nos hacen. ¿Por qué? Porque son los regímenes que menos gravosos son en materia tributaria. Entonces, el tema en fondo es ello. Pues lamentablemente tenemos que decirlo que el RUS no puede tributar, o sea, pagar 20 soles o 50 soles, pues no es factible, porque no calza el tema de la actividad. El RER, a veces muchas personas también nos han discutido, nos han dicho, pero a ver, yo no hago el tema de publicidad. Si tú me dices por el tema de la actividad, por el tema de la actividad que no califico para hacer RER, pero resulta que yo no pongo publicidad dentro de mi web. El que pone publicidad es YouTube o es el tema de Google, en este caso, en la página web son los encargados. Yo no hago absolutamente nada, simplemente tengo mi página y ellos se insertan, de manera tal que yo no hago el tema de los servicios de publicidad. Eso es lo que queremos analizar en esta oportunidad. ¿Cómo vamos a determinar si verdaderamente un editor realiza actividades de publicidad o relacionadas a ello para que naturalmente puede estar excluido del régimen tributario el RER? Entonces es un punto importante. Entonces cuando nosotros analizamos desde ese punto de vista, y claro, quizás podemos darle la razón, si bien es cierto, pues el editor no pone publicidad, pero el tema es cuando uno revisa el tema de los términos y condiciones, que es más parecido a un contrato, un tema contractual, porque uno se adhiere prácticamente a esas políticas, a esos términos y condiciones que Google te pone. Entonces, cuando uno analiza, hace un análisis respectivo a ello y se da cuenta que obviamente, si bien es cierto, el editor no hace el tema de publicidad, pero hay un tema contractual para el tema de lo que es el comercio electrónico. Entonces, ese es el punto, ese es el punto de fondo que debemos analizar. Entonces, lo que ocurre por una parte está Google, con una parte está Google que naturalmente pone sus condiciones, pone los términos para que el editor pueda centrarse, pueda adherirse, pueda estar bajo la supervisión, lo que pueda hacer Google en el acto o posterior. Entonces, hay un tema contractual, y cuando hay un tema contractual, y ese tema contractual justamente es el objetivo, la medida es tener o actividades de publicidad o generar a través de publicidad. Lo que le comentaba en un inicio, el tema, por ejemplo, de que por un lado tenemos el tema de la oferta y la demanda. Bueno, aquí hay un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque los que, digamos, tienen o compran publicidad a través de Google Ads, que es para el tema, poner una publicidad, por ejemplo, Grupo Cell, en este caso, que es nuestra firma, quiere, vamos a posicionar su web o su marca o un producto. Entonces, lo que hace simplemente le paga a Google, pero resulta que Google tiene pues los editores en el tema relacionados a la marca, entonces simplemente hace uso de esos espacios que los editores le dan permiso. Entonces, parte de que nosotros le vamos a pagar a Google, pues se le lleva el editor. Y esa es la figura. Entonces, aquí hay un tema a través del contrato o de los términos y condiciones, hay un efecto que se tiene naturalmente que tiene relación con el tema comercial dentro del ámbito de lo que corresponde pues a publicidad y a los servicios informáticos.
Entonces, ese es el tema de fondo que debemos analizarlo para decir, ¿sabes qué? Pues no le corresponde tributar como RER. ¿Por qué? Porque las actividades informáticas y el tema de publicidad están excluidas dentro del RER. Ese es el tema de fondo. Y claro, sí, habrá muchas discusiones, habrán que muchas personas de repente me pueden diferir con el tema de mi posición. Y están obviamente en su derecho, están de hacerlo. Pero el tema que siempre vamos a ir, que nosotros ya llevamos años asesorando en ese tema, como no tenemos una norma de manera pues bastante exclusiva o muy desarrollada en esta línea, pues obviamente no me quería correr el riesgo de tributar como RER y luego la SUNAT me diga, ¿sabes qué? Vas a tributar como renta de tercera categoría, pero bajo el régimen tributario. Por lo tanto, me imponga las multas correspondientes por no presentar DJ anual. Entonces, ese es el tema que uno analiza de fondo. Pero sí hay que sentar las bases también en el tema lo que corresponde, pues, si eso no es el tema o hago o no hago publicidad. Porque yo me comprometo realmente. Yo me comprometo. Y es más, el tema rentas de primera categoría, eso ha quedado ya netamente pues desfasado, que no puedes tributar como renta de primera categoría, como si argumentaba esta persona que lo llevó al Tribunal Fiscal pues allá por el 2010. Entonces argumentaba que eran rentas de primera, ¿por qué? Porque alquilaba un espacio, entonces eso ha quedado desvirtuado. Pero, o sea, ¿por qué queda desvirtuado? Porque se hace un análisis en contexto, en materia tributaria, en la cual pues se dice, a ver, que las rentas en nuestro sistema o en nuestro ordenamiento jurídico tributario se desglosan de la siguiente manera. Primera y segunda categoría son rentas de capitales. Son rentas de capitales. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un carro o tienes una casa, y obviamente cuando hablamos de primera categoría, pues hablamos de alquileres de bienes muebles y inmuebles. Entonces ahí tienes la parte, lo que corresponde pues de la conformación de esta renta que son de capitales. Ahora, encontramos la siguiente, que es el tema de las rentas de trabajo. La renta de trabajo encontramos pues la de cuarta y quinta. Entonces ya estamos ahí analizando. Y las rentas de tercera categoría encontramos la combinación de ambos. La combinación tanto de las rentas de capital y las rentas de trabajo. Entonces encontramos esta conjugación de manera, digámoslo, unida o de manera unilateral para que se puedan calificar como rentas de tercera. Entonces, de esa manera, el Tribunal Fiscal hace este análisis y dice, a ver, pero ¿cómo se generan los ingresos a nivel de Google AdSense? ¿Cómo es la forma? Realmente, ¿qué es lo que existe o cómo es que esta persona gana? Porque si yo podría analizar desde un punto de vista también lo que le comentaba respecto al tema que por un lado tenemos estas plataformas que Google pone a disposición lo que corresponde pues a la publicidad, tanto para la compra-venta, que tenemos Google Ads y lo otro que es Google AdSense, por la cual pues la persona gana. Entonces, aquí prácticamente, si yo digo, a ver, nosotros tenemos páginas posicionadas en Google, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Google me dice, bueno, tu página cumple con todas las políticas y los términos y condiciones, pues yo te pago para que puedas, digámoslo, aparecer publicidad en tus páginas, ¿correcto? Entonces, eso es lícito, eso es correcto, pero el tema yo me estaría llevando pues un 69% aproximadamente. Entonces, pero ¿quién le paga a Google? Google realmente pues no es el que pone la publicidad, sino a él le pagan los anunciantes. Entonces, si queremos contextualizarlo, prácticamente yo estaría configurando como si yo me llevara parte de la comisión lo que le pagan a Google, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, porque se analizan muchos campos, se analizan muchos temas. Pero bueno, volviendo al origen del tema, cuando hay la combinación de ambos, de lo que es, por un lado, el tema del capital y por otro lado, el esfuerzo humano, el tema del trabajo constante, porque el Tribunal Fiscal hace un análisis muy, muy importante en esta norma y lo que precisa justamente dice eso. Porque, a ver, el haber una página o páginas que naturalmente están asignadas por lo que corresponde, pues, Google, ¿qué ocurre? Las páginas solas pues no te producen un hecho de decir, bueno, ya tengo mi página ahí, le dejo sin más ya me pueda generar ingresos. Que claro, podría ser si tiene una página muy bien posicionada, pero siempre vas a requerir de esa página estar constantemente subiendo contenido, estar monitoreando para que, ¿qué? Para que cumpla con las políticas de Google. Entonces, siempre tras esta página, tras este dominio, siempre va a existir el tema del esfuerzo, siempre va a existir el tema de estar pendiente para poder sobre todo cumplir con los términos y condiciones que nos dice Google. Y ese es el fin y ese es el fondo del hecho, porque cuando hacemos un análisis, cuando estos dos elementos se combinan, que es el capital y el trabajo, pues estamos hablando entonces de renta de tercera categoría.
Y también, si nosotros remitimos a la norma en materia del impuesto a la renta, encontramos que obviamente hay un origen que es susceptible de seguir generando ingresos. Entonces, el Tribunal Fiscal también hace un análisis paralelo a ello. Entonces, cuando tenemos una fuente que siempre nos genera ingresos, entonces estamos hablando pues renta de tercera categoría y no de primera categoría, porque la primera categoría, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? Porque si nosotros revisamos los términos y condiciones sobre todo para nuestro país, Perú, entonces encontramos ahí una serie de pautas que nos lo pone pues Google que debemos cumplir. Entonces, si nosotros no cumplimos con esas pautas que nos dice, pues simplemente no hay. ¿Y cuáles serían la mayor de las pautas que queremos traer a colación en este momento? La mayores de las pautas, por ejemplo, te dice Google, bueno, yo te voy a pagar, perfecto, ya formas parte del programa de Google AdSense, me parece muy bien, ya tu página cumple, pero ahora está supeditado los ingresos a los clics válidos, digamos, a las impresiones válidas. Si a mí, por ejemplo, en el mes me detectan o hago algunos ardits, si quiere decirlo, o algunas maniobras que violen las políticas de Google, por ejemplo, con tal de generar ingresos, porque a veces la gente que desconoce en el tema de Google, entonces simplemente dice, bueno, voy a dar clic a todos los anuncios y resulta que al final Google te penaliza, son clics inválidos o impresiones inválidas. Entonces, se dan cuenta que naturalmente para que Google te pague, pues está condicionado. Y si tú lo relacionas con el tema del alquiler de un bien mueble, entonces tú le dices, por ejemplo, tienes un carro y de pronto le dices a Grupo Cel, yo te alquilo mi carro, tú me pagas 1.500 mensuales y Grupo Cel no te puede condicionar por decirte, sabes que si yo vendo, si yo genero ingresos, te pago la renta. No, tú me pagas porque me pagas, porque si estás utilizando mi carro, me pagas sí o sí. No hay una condición de intermedio, pero sí lo hay, por ejemplo, en este acto contractual con el tema de Google. Entonces Google te dice, mira, si tú cumples con todas estas políticas, no hay clics inválidos, no hay impresiones válidas, no utilizas algunos software para poder a la gente o a la audiencia poder llevarles de manera, o incitarles en todo caso para que hagan clic en tu anuncio, o en los anuncios, perdón, que se pongan. Entonces, te pago. Y si no, yo te voy a descontar y en último los casos te penalizo y te cierro la cuenta. Entonces, ese es un tema que debemos analizar para poder comentar en el fondo. Y otro punto importante también es respecto a las políticas o los términos, condiciones que se habla, es respecto que Google te dice que ellos pueden utilizar tu plataforma o tu web y poner en sus plataformas con el tema pues de los logos, de los nombres, o ellos lo puede utilizar para hacer marketing digital. Lo pueden hacer, ¿por qué? Porque le está dando permiso para que ellos utilicen ese derecho que te corresponde como tal, porque tú eres dueño al final de la página, tú eres propietario, tú lo administras. Entonces le está dando permiso para que Google utilice esa plataforma digital. Entonces, todo esto cuando se analiza en contexto, dices, claro, tiene razón. Entonces, si bien es cierto, yo no hago el tema de publicidad, yo no contrato directamente con los publicistas que naturalmente aparecen en la publicidad, yo lo inserto. Pero sí tienes este tema, lo que corresponde pues a la parte de los términos y condiciones en la cual debemos sí o sí someternos, porque si no la aceptas, entonces no, simplemente no puedes tener una cuenta. Bajo esa perspectiva y bajo los hechos que naturalmente yo no sería de la idea pues recomendarle, sabes que acójate al RER y ya pues si lo llevas al tribunal fiscal o lo que fuera, llevas en materia de discusión en el ámbito pues fiscal o en el ámbito tributario, a veces mejor es organizarnos, hacer un pequeño planeamiento tributario y tributar de manera pues que no te pueda cuestionar la administración tributaria. Entonces, lo que yo siempre les digo a las personas que nos consultan, se reservan las citas privadas, entonces siempre vamos por esa línea. ¿Qué preferimos? Que de repente tributar en el RER y de pronto pues la SUNAT te desconozca, te diga tú no puedes tributar porque realmente tenemos más de perder porque dado la situación como se genera, entonces pues realmente no conviene, sino por el contrario, tributar en el MIPE y hacer el tema lo que corresponde los planeamientos, cómo vamos si bien es cierto, pues por ahí muchas personas nos comentan, nos dicen que en la reserva nos dicen, pero realmente qué gasto puedo poner, yo no tengo gasto, a veces no hay gasto, ¿no? En nuestra firma, por ejemplo, tenemos mucho gasto, ¿no? Porque no se dedica solamente a generar ingresos digitales, sino tiene todo el servicio de consultoría a nivel empresarial.
Entonces, por ahí sí tienes cómo hacer estos planeamientos tributarios y manejarlo. Entonces, probablemente la idea también es eso, montar una empresa que no solamente se dedique al tema de los ingresos digitales, que tenga otros negocios, ¿para qué? Para que puedas amortiguar el tema de la renta y hacer un planeamiento tributario, en la cual, pues, si del servicio está grabado con el IGB o no está grabado, puedes utilizarlo. Entonces, ese es un tema muy importante también, que, ojo, el tribunal fiscal y la persona que lo lleva, naturalmente, o no se sabe realmente cómo era el tema de la web, si solamente se consumían en el Perú el tema del servicio naturalmente o se consumían fuera. Que ese es un tema muy importante también, pero el Tribunal Fiscal también ya ha decidido en esa forma en decir, ¿sabes qué? El tema de los ingresos están grabados con el IGB. Porque claro, están grabados. Nosotros sabemos que el tema de un servicio o un producto que se consume aquí en Perú, pues está grabado. Está grabado porque al final, a ver, si la persona que, vamos, en nuestra página que es www.grupselaulavirtual.com, entonces está dirigido solamente para el mercado nacional, porque tratamos todo el tema tributario a nivel nacional. Ahí que uno otro tema a nivel internacional, pero la mayoría de la publicidad que naturalmente se consume, pues aquí es en Perú. Entonces, de hecho, que está grabado con el IGB el 18%. Y es más, también en la parte de los términos y condiciones que se acepta a nivel de Google, pues ahí nos dice que el responsable de los tributos, pues es el editor. O sea, el pago que nos hace, por ejemplo, Google, que nos transfiere todos los 22 o los 23, pues ahí están incluidos todos, de manera tal que nosotros tenemos que desglosar los impuestos y pagar a la SUNAT. Entonces, de esa manera, estimados amigos, hay que tener presente estos hechos para no tener problema realmente, porque si vienen este tema de las fiscalizaciones y si vienen muchos temas y hay gente que obviamente, pues dado la relevancia, también generan ingresos relevantes y si son más, digámoslo, propensos que la SUNAT pues les emita las notificaciones y les haga el cruce de información con esta norma que está vigente, que muchas personas ya se han pronunciado, especialistas, que es inconstitucional y que no están de acuerdo, ya presentaron proyectos también para la nulidad, pero realmente esto va a demorar medio año, un año, en tanto salga las normas, en tanto puedan llevarlo al Tribunal Constitucional. Bueno, en tanto pues la norma va a seguir corriendo. Entonces más vale que vayamos pensando cómo formalizarnos y cómo tributar con estos hechos. Entonces esos puntos es muy, muy importante, estimados amigos, tenerlo presente. ¿Para qué? Para no tener estos problemas realmente, porque a veces, si bien es cierto, nos dedicamos a generar ingresos, que lo cual está bien, lo cual es lícito, no hay ningún problema, pero el problema viene de fondo cuando ya la administración tributaria pues nos exige, porque realmente como todo peruano. A veces hay muchas personas que siempre nos han comentado, nos han llamado un tanto molestos por el tema de la intervención de la SUNAT, que no debería cobrar los impuestos. Pero, a ver, hay que ver un tema también como personas, como emprendedores, que el tema de la formalidad nos permite crecer, el tema del pagar los impuestos nos permite estar tranquilo. ¿Se imaginan a esta persona que lo llevaron al tribunal fiscal y le dijeron de buenas a primeras que tiene que tributar bajo el régimen general? Porque en ese tiempo no existía el tema del régimen MIPE, entonces le dijeron que debía pagar pues el 30% del impuesto a la renta anual, y se imagina las multas que tenía que haber pagado mes a mes por presentar el C21 y finalmente presentar la declaración anual del impuesto a la renta, la determinación, más los intereses, más la multa. Entonces realmente es súper complejo. No es de repente por generar miedo, sino más bien por llamarles a la reflexión, de manera que evitar estas contingencias, evitar el tema de que la SUNAT te pueda imponer, te pueda hacer esa reclasificación, porque él, si bien es cierto, tributaba, pero tributaba con una renta a menor costo en materia tributaria. Imagínate, 5% venía pagando, más o menos creo que, si no recuerdo, el IGB era como 154.000 soles, porque los ingresos eran muy relevantes realmente. Entonces, hacer una reclasificación en tema tributario, pues te genera contingencias, te genera muchas contingencias. Entonces, la idea es adecuarnos a una norma que, si bien es cierto, no es muy clara, pero que sí debemos llevarle al campo un tanto real y sobre todo, pues, tributar en esa línea, meternos en un campo donde no sea tan peligroso para que la SUNAT nos pueda cuestionar. Yo siempre le digo a los amigos, ¿qué te puede cuestionar la administración tributaria si tú estás dentro del régimen MIPE tributario? Pagas tu impuesto mensual, pagas el tema de tu renta anual y estás de acuerdo. ¿Qué te podría la SUNAT cuestionar? Que te diga, no, pues ¿por qué tributas en el RER? Perdón, ¿por qué tributas en el MIPE? No tributas en el RER. Pues eso no te va a cuestionar nunca. ¿Por qué? Porque no sería un menos pago para la administración tributaria. Entonces, esos temas siempre son de recomendación y siempre son de análisis. Y la verdad, esperando
esperando por el bien de todos los peruanos que somos emprendedores, que queremos hacer negocio de repente, que nos gusta el tema de la libertad, de alguna manera pues no tener un jefe, de estar generando ingresos nosotros mismos, se empiece a regular en esta línea. Porque realmente hay mucha discusión. Créame que nosotros hemos discutido con muchas personas especialistas en materia y obviamente pues no hay un acuerdo de manera unificada porque la norma no nos permite también adecuarlo porque son ingresos digitales. Entonces, dado la figura, dada la forma, como si a veces lo tienen en otros países, ¿no? Por ejemplo, España tributan pues como autónomos, de manera que allí ya cuando ya tienen los ingresos pues se preocupan también por tributar, porque en todo el mundo naturalmente pues se tributa, no solamente en Perú, porque a veces las personas que de repente desconocen el tema, lo que corresponde pues a la tributación, como que dicen, bueno, pero la zona por qué se mete, y eso, realmente que siempre a veces la formalidad te lleva pues a seguir creciendo, a tener tus ingresos lícitos, a poder comprar tus activos y no tener miedo de repente que la zona te pueda pues de alguna manera auditar y que todos tus ingresos te pueda cuestionar por el tema de balance patrimonial, porque es una figura que la SUNAT va a emplear en este tema, pues en el entendido que va a tener la información a través del sistema financiero. Entonces, por ello, es importante que nosotros nos damos un tiempo, a pesar de la agenda muy recargada que tenemos, nos damos un tiempo para poder sacar estos materiales y ustedes tengan el conocimiento y puedan tomar una decisión qué hacer. Claro que pueden tributar con persona natural, lo pueden hacer, lo pueden tributar con persona jurídica también. A veces también nos llaman a esa línea, nos dicen, no, yo voy a tributar como persona natural para pagar menos. En materia tributaria, sobre todo bajo el régimen, o digo, bajo el tema empresarial, pues es la misma. Persona natural o persona jurídica, igual vas a tributar. Eso es indistinto si eres persona natural o jurídica. Ahora, si estás generando renta de primera, bueno, ahí sí cambia la cosa, son para personas naturales. Estás generando renta de cuarta, también son para personas naturales, pues no puede una persona jurídica emitir un régimen por horario. Entonces, es un tema que debemos analizar y debemos tener presente, dado pues ya tenemos un precedente que debemos observarlo nosotros como ya netamente generadores de estos ingresos y poder adecuarnos un tanto a la normativa y estar tranquilos, ¿no? Estar tranquilos y contratar de repente especialistas que nos puedan manejar la parte contable y el tema tributario, porque, claro, nosotros aquí le comentamos de manera general, pero ya en materia, pues, de liquidación de impuestos, en materia de pago, en materia de generar una factura, entonces por ahí sí van a requerir del soporte de una persona que conozca en materia contable y en materia tributaria, porque se tienen que hacer ciertos procesos para poder cumplir con el acto formal y el acto sustancial. Entonces, eso es muy importante, porque a veces nos contactan muchas personas, nos dicen, y yo puedo llevarlo a mi contabilidad. A veces es muy complicado llevar la contabilidad, ¿por qué? Porque se trata de un régimen que te exija realmente, pues, tener presente las normas tributarias y las normas contables porque ya dado que en el RED te piden un libro diario formato simplificado y te piden presentar a la SUNAT un balance. Entonces ahí se requiere de un especialista, de un entendido en la materia para que pueda realizar estos tipos de procedimientos contables y temas tributarios, dado pues la aplicación de estas normas que conlleva a la correcta determinación de los impuestos y a la correcta o al correcto registro. Entonces es importante tenerlo presente y sobre todo tomar una decisión muy acertada, dado pues el tema, la figura, cómo están generando los ingresos. Entonces es muy importante, estimados amigos, tener presente y sobre todo pensar en la formalidad. No ver como el tema de pagar tributo de repente como que la SUNAT, como que el Estado, si bien es cierto a veces el tema de la tributación es muy desequilibrada, siempre lo hemos comentado, pero de eso no podemos tomar como un recelo o como un acto que ya no queremos formalizarnos porque realmente pues la formalidad, créame que nos permite crecer y nos permite estar tranquilos, ¿no? Sobre todo si tienes una persona que te asesore bien, que conoce, entonces no vas a tener problemas, por el contrario, vas a seguir creciendo. Pero si de repente por ahí a veces siempre los empresarios se quejan pues de los asesores y naturalmente porque los hacen de repente pagar algunas infracciones, algunas multas que se desconoce de la norma, entonces sí, a veces también te genera por ahí algunos temas, ¿no? Muy bien, entonces, estimados amigos, queríamos traerle estos comentarios para cada uno de ustedes, lo tengan presente y sobre todo, pues, empiecen a pensar, empiecen a formalizarse en esa línea, como vuelvo a recalcar, dado pues que esta norma, este decreto legislativo pues que está vigente, entonces la SUNAT sí va a conocer los ingresos. Como siempre le hemos dicho, los formales que no se preocupen porque van a tener la forma como demostrar la procedencia, el origen de los ingresos o de los ahorros. Pero los informales, ¿cómo le van a demostrar a la SUNAT? Se tienen 50.000, 100.000 soles en la cuenta, ¿cómo le van a demostrar?
Yo estoy de desacuerdo por la valla que le han puesto 10.000 soles, porque 10.000 soles quizás una persona pues que trabaja continuamente puede ahorrar sus 10.000 soles. O sea, no. Yo por esa parte estoy un poco de desacuerdo y las personas también que dicen que es inconstitucional la norma, hay muchas posiciones al respecto. Hay muchas posiciones. ¿Por qué? Porque se analiza ciertos puntos que la SUNAT va a echar mano prácticamente a las cuentas de la persona. Pero por una parte es un mecanismo que le ayuda pues a la SUNAT controlar la evasión tributaria. Pero realmente, como siempre lo hemos dicho en las consultorías privadas a nuestros amigos y amigas que nos han contratado, siempre lo hemos dicho, es que la SUNAT no va a conocer la transacción con quien ha realizado. No lo va a conocer, porque si la SUNAT conociera detalle, obviamente, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría un tema fatal. Entonces, allí sí directamente sería inconstitucional la norma y estaría violando el secreto bancario. ¿Por qué? Porque al conocer el tipo de operación con el quien realizas los depósitos o la transferencia, pues ya está interviniendo prácticamente directo. Entonces, por ahí hay mucha discusión que no voy a ahondar en ese tema. La idea era comentarlo, sobre todo la forma, qué régimen deben tributar, estimados amigos, dado pues la figura que se generan a través de Google AdSense. Entonces, el régimen tributario es MIPE que deben, o la recomendación de nosotros que se debe tributar en este régimen. Se debe tributar en el régimen tributario y están ahí obligados a llevar un libro de registro de compras, un libro diario formato simplificado, un libro de registro de ventas. 3 libros importantísimos que deben llevarlo. ¿Cómo lo llevan? Lo pueden llevar de manera manual, o mejor dicho, computarizado, y el tema a través también de los libros electrónicos que particularmente nosotros a todas las personas, empresas que lo prestamos la asesoría a nivel nacional, pues lo llevamos de esa manera. De manera que entonces tenemos por un lado comprobantes electrónicos, libros electrónicos y todo es digital y no tenemos mayor inconveniente. Entonces mes a mes se hacen las liquidaciones y se pagan por los impuestos a la SUNAT. Entonces, ¿qué tipo de impuesto pagas? Pagas 1% de los ingresos netos naturalmente, porque imagínate que Google te paga 10.000 soles, 10.000 soles mensuales. Entonces, de ahí, de esos 10.000, sacas tu base imponible, mejor dicho, divides entre 1.18, encuentras una base, a eso lo multiplicas por el tema del 1%, que es el tema, lo que corresponde a la renta, y eso es lo que vas a pagar. Y por otro lado, tienes que analizar el tema, lo que corresponde al servicio, que está grabado con el tema del IGB. Entonces el IGB es el 18%. Eso va a depender, ahí se hace un análisis muy contundente respecto a la audiencia. ¿Dónde se consume el tema de la publicidad? Porque ahí es donde ya revisamos el tema del artículo 33 de la ley del IGB. Entonces vamos a analizar ahí el tema de la concurrencia de los hechos. ¿Cómo se consume? Entonces eso es importante y eso el asesor debe tenerlo presente para su aplicación. ¿Dónde se consume? ¿Cómo se consume el tema de la publicidad? Sobre todo de dónde la audiencia, ¿correcto? Y eso se tiene que facturar o se tiene que emitir en este caso una boleta, ¿no? Porque la pregunta que siempre nos hacen, pero ¿cómo emito una boleta? Pero si Google no me la pide, YouTube no me la pide, Feo no lo pide. Claro, si bien es cierto, no te la pide, pero sí se recomienda, no se recomienda, sino se debería emitir el tema del comprobante para poder tributar. Si no, no hay forma, ¿cómo decirle a la SUNAT, sabes qué? Voy a declarar mis libros y en el entendido, pues, si no tienes comprobante, no puedes declararlo. Entonces, es importante mirarle, por eso hemos comentado que quizás no tenemos la normativa y el reglamento que nos pueda decir de manera pues lúcida que ese es el procedimiento, pero sí hay que adecuarnos a la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces es un punto importante a tenerlo presente y naturalmente pues al 31 de diciembre de cada año estás obligado a presentar una declaración anual a la SUNAT. Entonces, más conocido como el resumen de los estados financieros. ¿Qué le vas a decir ahí a la SUNAT? Por un lado tengo mis ingresos y por un lado tengo mis gastos. Y finalmente tengo un saldo y a ese saldo pues lo vas a aplicar el 10% si los ingresos son menores a 15 unidades impositivas tributarias, que para este año está bordeando los 64.000, si más no me equivoco. Entonces, si tienes, por ejemplo, una utilidad, mejor dicho, una utilidad contable de 30.000, pues le aplicas el 10%, pagarías 6.000 soles de impuesto a la renta anual. De eso estás, obviamente, tienes que tener en cuenta la deducción, lo que corresponde pues a los pagos a cuenta que lo ha venido haciendo la SUNAT. Entonces, por eso es importante analizarlo, por eso es importante, naturalmente, tener presente este planeamiento tributario que siempre nosotros le hemos dicho. Cómo hacer, cómo minimizar el tema, lo que corresponde a la carga fiscal. Porque hay muchas personas, por ejemplo, estamos asesorando empresas que tras el tema de los ingresos, si bien es cierto, generan ingresos, pero tras eso hay gente. Hay gente, por ejemplo, hay editores, hay el tema de los redactores, hay el tema, lo que corresponde a la gente que hace SEO, a la gente que hace el seguimiento, los posicionamientos. Entonces, toda esta gente que trabaja, que naturalmente sirve para la generación de la fuente o sirve para la generación de los ingresos, pues tiene que estar con documentos acreditados. ¿Cómo acreditas la salida del dinero? Pues con los recibos por honorarios.
si trabajan de su casa, porque mucha gente pues, que son editores, que son el tema de redactores, lo trabajan directamente en su casa, y esto deberían emitir los recibos por horarios. Entonces, esos recibos por horarios te sirve para bajar el tema de la renta. De repente el tema del alquiler, también tienes un departamento, lo que fuera, la parte de tu departamento, la que naturalmente pues puedes, o la que tienes para trabajar, puedes hacer un contrato de alquiler y puedes de repente utilizar ahí. Es cuestión de hacer un planeamiento tributario y ver, pues, utilizar al máximo la norma para que de esa manera, pues, no te salga muy gravoso el tema de la renta. Porque si al final no eres organizado, tienes un desorden tremendo en lo que corresponde, pues, la contabilidad, pues entonces sí vas a terminar pagando muchísimo impuesto a la SUNAT. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Toda vez que dinero sale de la caja y no es sustentado con comprobante, entonces tú vas a terminar pagando a la SUNAT el impuesto a la renta, ya sea el 10% o el 29% de la renta anual, porque si no sustentas, no tienes derecho a utilizar esa salida de dinero como gasto. Entonces, esas recomendaciones, estimados amigos, deben tenerlo presente para que puedan de una u otra manera, pues, sincerar el tema de los ingresos. A veces encontramos contabilidades o encontramos información en materia tributaria sobre la elaboración de los resúmenes de estados financieros que tienen una rentabilidad del 60, del 80%. La pregunta, ¿quién gana un 80-60%? Nadie gana. Porque si todos ganaran una rentabilidad del 60-80%, entonces todos serían empresarios, todos tendrían dinero, todos serían grandes empresarios. ¿Por qué? Naturalmente porque no tienes un planeamiento o porque no hay la forma de la estructura, naturalmente, de la parte de los ingresos y los ingresos y gastos, ¿no? Entonces, eso es importante, estimados amigos, tenerlo presente en el entendido, pues, que ya estás en el acto formal. Entonces, es importante ver todas las formas del ahorro fiscal. Ojo que siempre cuando hablamos de planeamiento tributario, pagar menos impuestos, no estamos hablando de elevación o estar haciendo alguna leguleada, alguna jugada para no pagar impuestos, sino por el contrario, hacer el estudio, hacer un estudio donde nos permita adecuar las normas a la realidad. Entonces, siempre vamos a utilizar la famosa opción de economía, en la que nos permite, pues, seguir el camino menos gravoso en materia tributaria. El seguir el camino menos gravoso no significa violar una norma o hacer un acto ilícito que afecte el ámbito fiscal. Muy bien, entonces, estimados amigos, queríamos comentarle el día de hoy, estamos 16 de enero del 2021, estamos publicando este material aquí en nuestra plataforma, en nuestro canal de Grupo CEL Asesores Empresariales. Les invito a suscribirse al canal para que permanezcas informado sobre estos temas tributarios, sobre los temas de la forma de ganar dinero, porque esta plataforma está hecho para eso, para difundir estos temas, conocimientos, dado pues que nos interesa, digámoslo, difundirlo para cada uno de ustedes y de esa manera pues puedan ejercer alguna defensa dentro del ente fiscal o las formas como naturalmente pues se generan los ingresos a nivel digital. Somos amantes de la tecnología, somos amantes de los impuestos y somos amantes del emprendimiento, así que síguenos, suscríbase al canal y nos encontramos en una próxima oportunidad.